Regresamos con el análisis político. Bueno, la pregunta, ¿será exitosa la mediación del Vaticano? Que ya han respondido, ¿no?, nuestros televidentes a través del Twitter. Y bueno, ha sido motivo de la reflexión de esta conversación. Germán. Twitter por allí. Germán Ferrer, que... Sí, decíamos que, mira, es muy importante la presencia de la Iglesia en este caso por toda su experiencia a nivel mundial de estar presente en todas estas mesas de diálogo. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ambos sectores son absolutamente heterogéneos, es absolutamente heterogéneo la oposición, como también hay disparidad y heterogeneidad en parte del gobierno. Eso no nos debe sorprender entonces que haya voces disonantes en algún momento para, en cuanto a los temas que se están tratando. Lo importante es que lleguemos a elementos concretos, o sea, que no divaguemos absolutamente, sino que en lo fundamental vayamos a cosas concretas y, bueno, hablemos de los temas fundamentales del país, la economía, la inseguridad, de una cantidad de elementos donde todos los venezolanos estamos en capacidad de aportar elementos para salir adelante, que es lo que nos interesa a todas y todos los venezolanos. Bueno, yo también quiero hacer una lectura aquí de algunos mensajes en el Twitter. Por ejemplo, Bolívar Divisa dice por aquí, ¿qué opinan ustedes de Henry Falcón, quien discrepó muy feo de la MUD? Se ve que está con Maduro y sus pretensiones. Yo no creo que eso sea cierto, porque lo que él no está de acuerdo es con el colocar plazos. O sea, que tú digas, mira, si el 11 no se hace, no hay resultados, pues nos vamos. De aquí al 11 quizás es muy poco tiempo para tener resultados. Claro, tiene que haber señales, pero una cosa es una señal positiva y otra cosa es un resultado, son dos cosas distintas. O por aquí otros mensajes, la solución de la crisis es que ambas partes trabajen en conjunto, porque el problema radica es en la economía, que es el primer enfoque. Mientras que Hilda Morales dice, el único diálogo que puede haber es para ponerle fecha a la salida de Maduro, dice por aquí, por ejemplo. Entonces, es muy complicado, ¿no? Yo creo que las posiciones extremas en un diálogo poco ayudan, quizás se reflejan mucho en la impaciencia de la gente, entendemos los problemas que hay, la gente quiere soluciones, pero no siempre el camino más corto es el que nos lleva al mejor destino. Entonces, ahí hay que tener también comprensión de los procesos políticos. Claro, y hay que entender que estamos hablando de un diálogo en función de un acuerdo nacional. Así es. Que pasa por el tema de Maduro, bueno, que ya se ha discutido mucho y se activó el referéndum revocatorio. Es un planteamiento que ha venido haciéndose, incluso la posibilidad de elecciones generales, ese tema está allí, pero que más allá de eso, que digamos son temas importantes, inmediatos, lo que tiene que surgir como conclusión de un acuerdo de este tipo, tiene que ser respuestas y alternativas a los grandes problemas del país, que son los que van a permitir justamente coincidencias y que los venezolanos en general pues lleguen a áreas de coincidencia, ¿no?, y de convivencia para poder afrontar la gravedad de esos problemas. Ese es el tema de fondo. Lo demás es parte de la diatriba política diaria a la cual estamos acostumbrados. Ahora, yo diría que en lo político se reclaman salidas electorales con un cronograma fijado de común acuerdo. En materia de derechos humanos, bueno, la amnistía, una ley de reconciliación, y en materia económica, consenso para la toma de decisiones. Ahí está un documento a partir del cual se pueden tomar medidas, que es el documento que UNASUR presentó al gobierno nacional. Vladimir, eso es muy importante, ¿no? Eso es para ti. A Vladimir no le conviene el diálogo porque él está con el golpe de Estado. Bueno, imagínate tú. Imagínate tú. No, te decía, por ejemplo... Esa es la hora del humor. Te decía, por ejemplo, que en materia económica, que es uno de los temas fundamentales, de entrada hay una coincidencia, al menos conceptual. Que vamos mal. Porque tanto voceros del gobierno, el propio presidente Maduro, como dirigentes de la MUD, de la oposición, coinciden en que es un problema que exige respuestas inmediatas, pero que el origen de este tema es simplemente que estamos en la etapa terminal del llamado rentismo petrolero. Y entonces ahí está un tema para abordar cómo, de común acuerdo, se diseñan políticas dirigidas a enfrentar este problema de fondo, que no es nuevo, sino que simplemente en estos últimos años ha llegado a una etapa crítica, pero que ha caracterizado a la economía venezolana a lo largo, cuando menos, de 5 décadas, ¿no? Yo quiero retomar un poco la entrevista que le hicimos ayer a Pepe Mujica. Oye, qué sensatez, vale. Muy sensato. Muy escasa aquí en Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos la capacidad para eso de ser sensatos, ¿no? Donde él decía, tenemos que encontrarnos con los economistas.
bueno, que nos den luces en función de lo cual es la verdaderamente respuesta a los problemas que tenemos aquí en Venezuela para salir de un modelo rentista que tiene más de 100 años, que no lo hemos construido en este periodo de 17 años, sino que viene de toda la historia petrolera del país. O sea que tenemos que abocarnos a eso. Por cierto, Vladimir, tenemos un encuentro para el día 8, sí, señor, donde vamos a estar con algunos economistas, tanto de oposición como del chavismo, en función de, bueno, explorar salidas. En el Eurobuilding. En el Eurobuilding a las 8:30 de la mañana lo estamos invitando a toda nuestra gente, bueno, para que nos acompañen en estos diálogos. Vamos a tener economía, política y seguridad. Así que los invitamos para ese día. Fíjate lo que dice Cipriana Ramos nuevamente aquí en el Twitter. La coherencia en la comunicación y la acción es imprescindible para generar confianza y credibilidad. Eso es muy importante. O sea que no, totalmente de acuerdo. Eso es fundamental lo que ha dicho Cipriana Ramos, ¿no? Creo que claro, eso es muy importante. También hay otros mensajes aquí en el Twitter. Por ejemplo, Luis Daniel Nova, dice, hacer una pausa entre el cerebro y la lengua es lo ideal. Le añado racionalidad, sentido común, respetar la Constitución y respeto al soberano. Bueno. Vale la pena hacernos una pregunta, Vladimir, Germán. Si este ensayo, o más que ensayo ya, pues este diálogo que ha comenzado fracasa, ¿cuáles serían las consecuencias para el país? Mire, yo creo que eso es absolutamente impredecible, por lo trágico, porque tenemos experiencia de otros países. Bueno, tenemos lo más reciente, 52 años de guerra en Colombia por no llegar a un acuerdo en cuanto a cuando empezó este conflicto. Y todos los conflictos del mundo se generan de esa manera. Yo creo que lo importante es que se lleguen a acuerdos para no seguir con este país. Yo creo que es una cuestión sensata seguir con que todo se traduce en manifestaciones, en discursos, como dice el Pepe. Los discursos lo que te dejan son palabras. Vámonos a las cosas concretas. El problema de la educación, el problema de la economía, el problema de la inseguridad, problemas concretos que son los que les interesan al pueblo. Yo creo que con base a eso, sin duda alguna, que vamos a ponernos de acuerdo todos los venezolanos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que, en consonancia con lo que ha dicho Germán, hay que hacerle caso al Papa y al Pepe. Creo que es muy importante. Ahora, con respecto a la consecuencia... El Pepe Mujica. El Pepe Mujica, claro, el Papa Francisco y el Pepe Mujica. Ajá. Bueno, así es. Casi paisano. Sí, vale, claro, por supuesto. Del Río de la Plata, ambos. Ajá. Fíjate tú, uno uruguayo y el otro argentino. Fíjate que creo yo que si fracasa este proceso de diálogo en este momento, tarde o temprano vamos a terminar en otro proceso de diálogo a un costo mayor. ¿Por qué? Porque la entidad de los problemas que tenemos en Venezuela es tal que es imposible que un solo sector lo pueda resolver. Y si no hay negociación política, por ejemplo, podemos ir a una confrontación que puede llegar a niveles incontrolables. Es lo que yo temo, que eso puede ocurrir. Y al final vamos a terminar como han terminado todas las sociedades que han mordido la provocación del conflicto. Terminamos sentándonos, con una diferencia que a lo mejor lo hacemos sobre mayores pérdidas económicas, mayor empobrecimiento de la población, pérdidas de vida, pérdida de credibilidad en nuestro aparato productivo, demolición de las instituciones y pare usted de contar. Es decir, que el negocio fundamental es que este proceso de diálogo salga bien, nos conviene a todos los venezolanos. Vladimir, quiero leer este tuit. David Galindo dice, lo más importante para el diálogo en Venezuela es con base a la Constitución y con la voz del pueblo. Es el patrón del diálogo, o sea, la guía, el librito, el manual de este campeonato de diálogo tiene que ser la Constitución. Tenemos todas las normas puestas ahí en la Constitución y vamos a transitar sobre eso, no hay otra alternativa. Claro, por eso habría que entender pues que la naturaleza de este diálogo, que es difícil, eso hay que repetirlo siempre, exige concesiones mutuas, exige también una gran comprensión de alguna manera de los factores importantes de la opinión pública y sin duda alguna pues su fracaso o el no éxito tendría un costo muy alto para el país, sobre todo si tomamos en cuenta, además de la conflictividad política, ese cuadro social del cual hemos hablado acá, que vive el país, que prácticamente Venezuela está viviendo una especie de guerra social horizontal entre factores que prácticamente están decidiendo la vida de los venezolanos sin ser gobierno y sin ser oposición, pero que están por las calles y que dependen de una estructura delictiva organizada y muy sofisticada, y que además en el futuro pues lo que significaría esto para las nuevas generaciones, para los venezolanos,
Claro. para la economía venezolana, que ya está en una situación muy delicada. No lleguemos a esa máxima que decía un líder mundial, Mao, decía que la política es una guerra sin sangre y la guerra es una política sangrienta. No volvamos a caer en eso. Lleguemos allá. Aquí me dice José Luis Goitía en el Twitter, el Vladimir se hace el loco y se olvida que Chávez le dio amnistía a todos los delincuentes y después volvieron a matar. Bueno, precisamente porque el presidente Chávez dio amnistía, bueno, en un momento eso se requirió y muchos de los que hoy gobiernan se beneficiaron de una ley de amnistía. Es decir, la amnistía es un mecanismo que hoy a lo mejor nos huele feo, pero mañana puede ser nuestro oxígeno. Es que además siempre se usa. Bueno, te consta, así es. Siempre se usa, ¿no? El mecanismo de la amnistía. Yo creo que ese tiene que ser un planteamiento importante de esta mesa del diálogo. La amnistía de los presos políticos, de presos tan emblemáticos como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, pero también todos los estudiantes y cientos de venezolanos que están detenidos y además en condiciones de prisión verdaderamente precarias y difíciles. Así es. Bueno, fíjate, aquí tenemos otro tuit, análisis político, dice Saturnino Murguey. El resultado del diálogo debe ser el éxito de la democracia y, en primer lugar, que Venezuela salga beneficiada. Esa es la síntesis. Creo que él, muy bien, Saturnino, ha sintetizado en ese mensaje lo que nosotros esperamos. Un diálogo no para que alguien diga, te gané, ¿no? Sino ganamos todos. Gana el pueblo. Yo creo que lo importante de esto es que nuestro esfuerzo tiene que ser en función de las mayorías del país. O sea, que todos y todas los venezolanos tengamos por lo menos la posibilidad de vivir en un país, bueno, que tenga todos lo que queremos, una Venezuela con felicidad como ha sido siempre el pueblo venezolano. Espíritu de grandeza se necesita allí, y capacidad también, disposición a hacer concesiones. Eso es muy importante, hacer concesiones en el diálogo, aquellas concesiones que nos permitan tener moral para pedir que también a nosotros nos hagan concesiones. Es decir, es importante en ese proceso de negociación que sea un proceso ganar-ganar, no que uno de los dos salga demolido, porque si no vamos a seguir en una onda. Y además hay que tomar en cuenta que en este proceso el interés no solo ha sido de los venezolanos, que en definitiva son las partes, los actores, sino también de la comunidad internacional, que en una expresión increíble que va desde Rusia hasta las Naciones Unidas, Estados Unidos, el Vaticano, han visto en Venezuela también con preocupación el riesgo de que el fracaso de una nueva gestión en busca de un acuerdo pueda conducir a un clima que ya complicaría más la de por sí tensa y conflictiva situación que se vive en el mundo. Yo digo que tenemos que mandelizarnos. ¿Tú te imaginas que Mandela al llegar al poder hubiera llegado, en vez de haber llegado con la idea de reconciliar, hubiera llegado, caramba, con un facturero? En lugar de construir puentes, construyera una imprenta para imprimir facturas. Entonces, bueno, como dicen, un carro, así debe ser la política, el parabrisas es así de amplio y el retrovisor es pequeñito. Yo insisto en un ejemplo muy cercano, que es Pepe. Vamos a seguir con Pepe. 14 años preso, 7 años sin haberle pasado ninguna lista para que leyera nada. Bueno, él fue jefe de los que lo atropellaron, sin embargo, no tuvo retaliaciones. O sea que yo creo que eso es un buen ejemplo. Una persona que con 9 balas en el cuerpo se atreve a dar, bueno, ese signos de grandeza. Bueno, tenemos que despedirnos, Germán, tenemos que despedirnos, Vladimir, y bueno, agradecemos también a nuestros televidentes, ¿no?, por acompañarnos en este nuevo análisis político, y les recordamos que en Globovisión nos vemos todos. Gracias a todo el equipo, caramba, que nos ha hecho, nos ha dado el apoyo para que este programa sea posible, ¿no? Por supuesto, a todos los productores. Gracias a ustedes, compartir con ustedes, un honor para mí. Igualmente. Bueno, buenas noches.